Miles de argentinos salieron a las calles y en Buenos Aires se concentraron frente a la sede de gobierno en apoyo a la reelección del presidente Mauricio Macri en las próximas elecciones del 27 de octubre. 3 años es poco para cambiar una historia y la estamos cambiando, diciéndonos la verdad. Estas manifestaciones surgen tras el revés de las elecciones primarias en las que Alberto Fernández, compañero de fórmula de la expresidenta Cristina Fernández, obtuvo el 47% de los votos, un duro golpe para el oficialismo que se quedó con el 32% del electorado. ¿Qué le espera a la Argentina? Bienvenidos a Yaniot PM. Luego de los resultados de las pasadas elecciones primarias y obligatorias, Argentina vive días de incertidumbre. Con la renuncia del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y la juramentación de Hernán Lacunza en el cargo, un nuevo plan económico está sobre la mesa. El presidente Mauricio Macri intenta reajustar la economía argentina tras una abrumadora victoria de su opositor, el candidato del kirchnerismo en las elecciones primarias, consideradas un termómetro de lo que puede suceder en las elecciones presidenciales. Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables. No venimos acá a restaurar un régimen, venimos acá para crear una nueva Argentina. Pero ¿a qué se debió esta derrota tan difícil de revertir? En la actualidad, el mandatario Mauricio Macri lucha con una inflación del 57%, una tasa de desempleo del 10%, considerada una de las más altas en más de una década, y un índice de pobreza del 32%. La situación que está viviendo el país cada vez está peor. Familias que tienen tantos chicos no les alcanza para la comida, están comiendo una vez por día. En el último año de gobierno, la canasta básica alimentaria aumentó un 57% y los servicios básicos subieron casi un 50%, algo que ha impactado el bolsillo de la población. Estas fueron razones de peso para que los argentinos dejaran ver su descontento en las elecciones internas. Tras los resultados, Argentina vivió una caída en los mercados. La bolsa de Buenos Aires se desplomó un 37% y la moneda se devaluó un 15%, pasando de 46 a 63 pesos por dólar. El dólar subió lo que subió, eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo. El presidente Macri escuchó el mensaje de las urnas y de los mercados y de inmediato anunció algunas medidas económicas. La eliminación del IVA de los principales alimentos de la canasta básica, el incremento del salario mínimo que aún está por definirse, recortes en los impuestos para los trabajadores, la congelación del precio de la gasolina por 90 días y el aumento del 40% de las becas estudiantiles ya asignadas. Se traicionó la confianza. Son medidas temporales, llega a ganar con esas medidas y ¿qué pasa el año que viene? Que vuelve a traicionar, no sirve. Estos anuncios se suman al ya abultado gasto público que en su mayoría se invierte en infinidad de servicios y programas sociales. Se trata de un gran déficit fiscal que en los últimos años llevó a la Argentina al endeudamiento al firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones de dólares. Encaminar la economía argentina no ha sido una tarea fácil para el actual gobierno, especialmente cuando el país gasta más de lo que produce. Y a 2 meses de los comicios generales, ¿logrará el presidente Macri revertir los resultados de las elecciones primarias? Para ayudarnos a contestar esta y otras preguntas, quiero darle la bienvenida a Yaniot PM a Ricardo Esteves. Él es empresario, economista, analista político y columnista de los periódicos La Nación y El Clarín. Ricardo, un verdadero gusto que nos acompañes en esta emisión para ayudarnos a entender lo que sucede en Argentina. Bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Bueno, ¿qué lectura le podrías dar a esas masivas movilizaciones de apoyo a Macri que vimos Bueno, fueron muy importantes desde lo emocional. El gobierno recibió un golpe muy fuerte, inesperado en las elecciones y necesitaba tomar aire y el respaldo que tuvo este fin de semana en lo anímico es un factor muy importante para poder continuar dando pelea en vista de las elecciones de octubre. Claro, después de una derrota tan grande, tan abismal, ¿tiene Macri alguna posibilidad de revertir este resultado rumbo a esas elecciones de octubre?
Bueno, técnicamente sí, tiene posibilidades, aunque es muy difícil. Es una situación prácticamente muy difícil de revertir, pero en fin, en la Argentina puede pasar cualquier cosa y nada hay que descartarlo de plano. Hay esperanzas todavía. Y estas nuevas medidas económicas que anunció Macri después de su derrota en las internas, ¿podrían tener algún impacto positivo para el gobierno en las urnas en octubre? Bueno, yo diría, sí, pero son medidas menores. Yo creo que lo que está padeciendo la sociedad argentina es algo muy duro y entonces estas medidas son como gotas de agua en un océano. Pero que Macri recibió una situación realmente muy explosiva, porque a diferencia de lo que sucedió en los otros países de América Latina, que vivieron los 8 años de bonanza más importantes de la historia moderna de la región, en todos esos países hubo un aumento cualitativo, una disminución de la pobreza, hubo un proceso de inversión apoyado en esos valores. Acá en la Argentina todo se canalizó a consumo, todos aumentos de salarios, y la inflación fue increyendo en ese periodo. Y entonces llegamos a la paradoja que después de todo ese proceso de bonanza, la Argentina continuaba teniendo un 30% de pobres. Y eso fue lo que recibió Macri y era muy difícil de revertir eso. Y tengo entendido que no solamente aumentó salarios, también aumentó programas sociales, siguió gastando. Prometió que iba a terminar con la pobreza aumentó y que iba a controlar la inflación y tampoco lo hizo. Sí, bueno, es verdad, fracasó en todo, pero la tenía muy difícil. Las condiciones, él recibió una bomba con la mecha encendida. Y si de entrada la dejaba explotar, que hubiera sido lo que aconsejable en el proceso, en la situación política de minoría que estaba en las dos cámaras del Congreso, no hubiera podido continuar gobernando. La presión que dejó en la sociedad, en la contienda electoral, que la oposición lo acusó de que iba a devaluar, de que iba a despojar a los planes sociales y todo eso, lo obligaron a él a huir hacia adelante y continuar en el mismo sendero. O sea que en el fondo continuó aumentando planes sociales, aumentando, en fin, el gasto público, y entonces lo único que logró fue agravar la situación. La situación estalló en realidad en mayo del año pasado y gracias a la ayuda del Fondo Monetario la Argentina no entró en ese momento en default. Pero el Fondo Monetario fue un salvavidas de plomo para Macri porque lo obligó a hacer los ajustes que las circunstancias exigen. Claro. Y esos ajustes significaron una gran restricción al ingreso de la sociedad, ¿no? Claro. La sociedad está padeciendo eso. Desde un luego. ajuste brutal. Desde luego. Ahora vamos a hablar del ajuste, Ricardo. Y tengo entendido que el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso, este préstamo fue el mayor préstamo en la historia del fondo otorgado a algún país. Hay un nuevo desembolso que supuestamente debe suceder en septiembre. Con la perspectiva del kirchnerismo regresando al poder, ¿esto va a suceder? Bueno, debería suceder porque en la medida que el país ha cumplido hasta ahora los requisitos que le impuso el fondo, que fueron requisitos laxos, pero que igual implicaron un gran esfuerzo fiscal a la Argentina y sacrificio a la sociedad, yo creo que debería cumplirse. En caso de que no sucediera, va a significar un golpe muy duro y hasta puede comprometer el proceso para llegar hasta las elecciones de octubre. Yo creo que ese préstamo es fundamental, que se haga efectivo. Para el país es algo fundamental, ¿no?
Entendemos lo de los programas de ajuste y podrías tal vez ofrecernos algunos detalles de cómo sintieron el golpe los argentinos en sus bolsillos. Pero también mi pregunta va dirigida al kirchnerismo. ¿Cómo el kirchnerismo, después de estos escándalos de corrupción en los que se ha visto sometido figuras del gobierno, empezando por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, varios funcionarios de su gobierno, varios empresarios, el país le dio un respaldo tan abrumador a la fórmula kirchnerista? Bueno, en realidad lo que sucedió en la elección fue un voto más contra el gobierno, más que un respaldo a la fórmula de Fernández. La sociedad está cansada de padecer el ajuste, los sacrificios que le ha impuesto la política económica del gobierno, y entonces lo que votó es contra. En ese momento primó el rechazo a las políticas económicas del gobierno más que el apoyo a la fórmula de los Fernández, ¿no? Claro. ¿Y qué políticas de ajuste implementó Macri para intentar estabilizar la economía a pesar de seguir gastando? Bueno, fundamentalmente ha sido en base de ajustes y no acompañar los aumentos salariales con esos ajustes, con esas devaluaciones. Históricamente en la Argentina, cuando había grandes devaluaciones, los salarios aumentaban para acercarse a ese nivel, porque la devaluación tiene un impacto muy fuerte en los alimentos, que son exportables, y además en la gran mayoría de productos que importa la Argentina. Entonces, cada vez que hay una devaluación, el salario de la gente pierde poder adquisitivo. Y entonces, digamos, contra eso es que la sociedad se ha rebelado. Y el gobierno no ha podido aumentar, sobre todo a todo el espectro de gente que depende del Estado, no ha acompañado con aumentos adecuados de salario que han tenido una pérdida muy, muy importante en su nivel de ingreso. Y contra eso es lo que se ha rebelado y fundamentalmente contra eso es lo que ha votado la sociedad. Pero no quiere decir que a la sociedad no le importe la corrupción, sino que en el momento, el desafío del momento es rechazar la política económica en ciernes, ¿no? Y mirando hacia el futuro. Que además era inevitable. Mirando hacia el futuro, Ricardo, ¿qué promete Macri y qué prometen Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para sanear las cuentas y recobrar la confianza en la economía? Bueno, la situación más embarazosa de todas es la del gobierno, porque el gobierno no se ha quedado sin discurso, porque su estrategia es profundizar este proceso hasta que en un momento determinado se empiece a levantar la cuesta hacia arriba. O sea, ¿qué le va a prometer a la sociedad? Incluso el eslogan de campaña hasta el momento de las primarias fue: vamos a seguir en esta línea. Entonces la sociedad dice que nos va a seguir llevando al precipicio. Y por el lado del kirchnerismo no necesitan prometer mucho, pueden decir cosas generales: vamos a refundar una Argentina, les vamos a prometer una Argentina mejor, y para el elector eso es suficiente, ¿no? Claro, claro. Y de ganar el kirchnerismo, hablando de los escándalos de corrupción, ¿qué se espera que pase con los juicios por corrupción, no solamente los que enfrenta la expresidenta, sino también varios miembros de su gobierno y contratistas del gobierno? Bueno, eso es una gran incógnita. Es una gran incógnita. Obviamente que en este proceso de campaña electoral, la oposición, o sea, el kirchnerismo, no se ha pronunciado, ha sacado del plano la discusión, no se toca ese tema. Entonces hay que ver cómo reaccionan el día que estén efectivamente en el poder. Pero en este momento nadie puede decir, solamente alguien que tenga una bola de cristal puede predecir qué va a suceder con ese tema que es tan delicado. Y yo creo que sería un gran golpe para la Argentina, en este momento de desesperación que tiene la sociedad, que está padeciendo un momento realmente muy, muy difícil con el ajuste económico, no está valorando el impacto que puede tener
si en el futuro esos procesos quedan sin efecto, porque va a ser un golpe, un estigma moral muy fuerte para la Argentina, que procesos con tantas pruebas, con tanta documentación, con tantas evidencias, queden en la nada. ¿Cómo claro, se va a hacer para perseguir a una persona que roba una bicicleta o que roba un auto con todo esto que ha estado a la vista y a las narices de todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y por último, Ricardo, de perder la elección presidencial, Macri entregaría el gobierno en diciembre. Y si esto sucede, sería el primer presidente no peronista en culminar su mandato después de la dictadura. Pero algunos temen que Macri podría tener que entregar el poder antes por un eventual estallido social, como sucedió con los gobiernos de Alfonsín o de la Rúa. ¿Ves este escenario posible? Brevemente. Bueno, sería muy triste y totalmente indeseable, pero tampoco se puede descartar, porque en fin, hay movimientos muy confusos de sectores de la oposición que están apostando a ese escenario. Lo hemos visto recientemente, ojalá que sean nada más que chispazos y no se concreten, pero sería una magra contribución al país. Ahora, está en manos de la oposición generar la dosis de confianza para que eso no suceda. O sea, si eso llega a suceder, va a ser porque la oposición siguió echando gasolina al fuego para que eso suceda, para volver a señalar que los únicos que pueden gobernar en la Argentina son ellos, ¿no? Sería muy triste que sucediera. Desde luego que sí. Bueno, vamos a poner nuestra mirada en lo que suceda en esa elección presidencial a finales de octubre, para ver si hay segunda vuelta, es la gran pregunta. Ricardo, como siempre, un gusto conversar contigo y leer tus columnas y enterarnos de la situación económica, del panorama político en tu país. Gracias, muy buenas noches, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, buenas noches. Bueno, ahora habrá que ver cuál será la decisión del Fondo Monetario Internacional para hacer ese otro gran desembolso de $5.400 millones en septiembre, con el fin de apuntalar la economía argentina a cambio de que se sigan haciendo importantes ajustes. A eso le tienen pavor los argentinos y por eso muchos creen que es casi imposible que el presidente logre retener el poder. Sin embargo, su campaña se ha encargado de recordar que lo mismo sucedió en la elección que Macri ganó en 2015. Perdió en las primarias, perdió en la primera vuelta, pero la diferencia fue menor a 10 puntos porcentuales, lo que le permitió disputar la presidencia en un balotaje y ganar en segunda vuelta. Pero esta vez la diferencia en las elecciones internas es de 15%. Y se necesitaría que más de 1 millón de votantes más salieran a votar y todos lo hicieran por el presidente Macri y que la fórmula Fernández perdiera algunos miles de votos. Recordemos que según la legislación argentina, para pasar a una segunda vuelta, la diferencia entre ambos candidatos debe ser menor a un 10%. Y esto es algo que los analistas y encuestadores ven muy poco probable, porque el candidato opositor, Alberto Fernández, ya acaparó en las primarias el apoyo necesario para ganar en primera vuelta. Obtuvo más del 47% del apoyo. A menos que haya un cambio sustancial en las preferencias de los votantes, muchos en el país ya están dando por hecho el regreso del kirchnerismo. En ese escenario, nadie tiene certeza sobre si la justicia podrá seguir actuando como hasta ahora, encarcelando y sometiendo a juicio a los acusados de una corrupción que carcomió las entrañas del gobierno kirchnerista, empezando por la expresidenta, según las acusaciones en su contra. Tampoco está claro si el kirchnerismo le hablará de frente al país para decirle que el ajuste es inevitable para sanear una economía insostenible que seguirá desangrándose si se mantienen los actuales niveles de gasto que le han permitido a muchos sobrevivir sin trabajar en medio del creciente desempleo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Yaniot PM. Los espero en la próxima. Muy buenas noches.